Saludos, nuestro contacto inicial es con el caminante por los emigrantes. ¿Cómo están? Adelante con Miguel Galindo desde Miami. Está caminando hasta Washington para llamar la atención a favor de nuestros emigrantes. Saludos, Miguel. Vamos, ¿por dónde andas? ¿Qué tal, Napoleón? Te saludamos desde New Smyrna Beach, acompañado por acá de Ruby, y allá adelante va el Master Matthew. Hasta ahora todo bien, mucha lluvia. Hemos logrado compartir con bastantes ciudadanos estadounidenses que nos han dado hospedaje, que nos han dado comida, y hemos podido compartir nuestro mensaje y sobre todo concientizar de lo que está pasando en Venezuela. La gente nos para, quiere saber qué estamos haciendo, la gente nos pregunta y todo ha sido muy bonito. Gracias a Dios, todo ha estado bastante bien. Es mejor caminar con lluvia que con sol y esperamos llegar a nuestra próxima parada, que es Daytona Beach. Un abrazo, Napoleón, y que estés muy bien. Hablamos mañana. Ánimo, ánimo, Miguel Galindo y su gente. Bueno, vamos con la historia de las últimas 24 horas. Michelle Bachelet comienza su visita a Venezuela en medio de crecientes denuncias sobre violaciones de los derechos humanos de la narcodictadura. Entre tanto, continúa la operación Michelle Bachelet, es decir, el régimen de Maduro ordenó limpiar el temible centro de detención del Helicoide y otros centros de detención. La tumba. No hablamos del cementerio donde reposan los cuerpos de los muertos. Nos referimos a esta cárcel, ubicada en pleno centro de Caracas, Venezuela, sitio en el cual meten a personas vivas para hacerlos sentir como si estuvieran muertas. Aquí vemos estas fuentes de agua, pero metros debajo de la Plaza Venezuela está quizás la peor mazmorra creada por el exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien fue escudero del fallecido presidente Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero qué ironías de la vida. Hoy, el fundador de la tumba está preso en una cárcel venezolana por pensar distinto al actual mandatario Nicolás Maduro. Vamos a la calle. Juan Guaidó convocó a ciudadanos a protestar este viernes. El presidente interino se reunirá con la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas este viernes. Las organizaciones no gubernamentales y los estudiantes realizaron el llamado a los ciudadanos a demostrar la crisis del país durante la llegada de Bachelet. Por otro lado, trabajadores del Hospital Clínico Universitario protestaron este miércoles para exigir que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visite los centros hospitalarios de Caracas en su llegada a Venezuela. Gremio de la Salud denuncia que 1 de cada 10 pacientes, 1 de cada 2 pacientes muere en hospital de Caracas. Señora expresidente Bachelet, usted va a visitar a Venezuela como alta comisionada de derechos humanos de la ONU. Lo primero que le pido, no se preste a legitimar a quien es desconocido como presidente de Venezuela por toda la comunidad internacional. No se deje secuestrar por la narcotiranía. Recorra las calles sin ruta previa y verá a la gente comiendo de la basura. Preséntese de manera sorpresiva al Hospital JM de Los Ríos y se va a enterar por qué siguen muriendo criaturas en el país más rico del mundo en petróleo. Hable con el doctor Oleta y le explicará por qué han regresado las endemias de la malaria, el sarampión y la difteria. Hable con el doctor José María de Viana y le dará detalles de cómo en Venezuela no hay agua, no hay gasolina, no hay gas. Hable con la doctora Susana Rafali y le dará un relato de por qué en Venezuela hay miles de niños sentenciados a un futuro aciago porque padecen de una desnutrición crónica. Vaya a la tumba
y va a sufrir en carne propia los horrores, recordará los horrores que sufrió su padre en la dictadura chilena. Hable con los presos políticos, los civiles y militares, y les van a relatar cómo han sido torturados. Presidenta Bachelet, contamos con usted. La democracia de Venezuela, la libertad, la justicia, esos valores y principios que usted ha defendido, hoy necesitan de su voz para que Venezuela, junto con el presidente Juan Guaidó, logren definitivamente el cese de la usurpación. Antonio Ledesma, muchas gracias. Antonio Ledesma. Bueno, seguimos con los titulares. El colapso de Venezuela pone en riesgo su relación con Rusia. Cada vez se hace más evidente que los lazos económicos entre Venezuela y Rusia se están debilitando. Varios bancos, exportadores de granos incluso fabricantes de armas rusos han suspendido sus actividades comerciales con Venezuela, ahuyentados precisamente por el colapso económico que pretendían ayudar a evitar. Analiza la situación el economista y hombre de gente de petróleo, Juan Fernández. Adelante, Juan. Buenas, Napoleón, y de nuevo un saludo a la diáspora a través del programa. Esta información sobre Rusia es importante que la analicemos, que la consideremos, pues dentro de los escenarios de solución de Venezuela, Rusia no está excluido de la ecuación, es parte de la ecuación para la solución. Y creo que si consideramos los siguientes aspectos, nos va a ayudar a poder tener una mejor idea de cómo puede ser el escenario que tengamos en el corto plazo en Venezuela. En primer lugar, hablemos del tema petrolero. Soy de lo que pienso que para Rusia, Venezuela no es necesariamente una opción primaria para el negocio petrolero. Rusia es un país que produce alrededor de 11 millones de barriles de petróleo por día, tiene reservas propias, tiene mercados que le interesa abastecer con sus recursos, como el Asia, como Europa, y la condición de estar en Venezuela obedece más a razones geopolíticas que a razones de negocio, y si consideramos la situación actual tan complicada que existe en la operación petrolera en Venezuela, pues obviamente se mantienen allí, pero no es necesariamente por el tema de, como otros inversionistas o gente del negocio petrolero, en tener una opción de negocio atractiva. Luego tenemos la situación económica del país, que evidentemente por la mala gestión de esta supuesta revolución, por su incapacidad, e inclusive recordemos que le pidieron ayuda a los rusos para que le dieran tutoría en cómo resolver los problemas económicos, esta situación se ha venido obviamente afectando aún más, agravando por el tema de las sanciones que ha limitado, por un lado, la capacidad de hacer negocios de PDVSA, pero también la capacidad de hacer transacciones financieras en el mercado, y obviamente la gente, el mundo de los negocios trata de no verse involucrado y no verse afectado por esta situación de sanciones en Venezuela, incluyendo, por cierto, el propio sistema bancario ruso, que en varias oportunidades se sabe Maduro y su banda han pedido que hagan transacciones para Venezuela y se han negado a hacerlas precisamente por esta razón. Entonces, esto también trae como consecuencia que aquellos negocios conexos que tienen que ver con lo que señala la nota sobre actividades en donde el sector privado ruso ve como riesgo hacer intercambio, pues obviamente se detiene y deja de hacerlos. En consecuencia, ¿esto a qué nos lleva? A que si el escenario que estamos viendo con énfasis que se está, digamos, montando sobre Venezuela es el colapso económico para buscar un quiebre del régimen, para que dentro del propio chavismo haya un enfrentamiento y una ruptura que pueda generar una solución que acompaña el deseo, mejor dicho, de la población, pues la mejor opción para Putin y para Rusia es precisamente que Maduro salga. Porque de mantenerse Maduro en el poder, la condición económica y deterioro del país va a continuar. Por ende, las posibilidades de recobrar su deuda, de poder hacer algún tipo de negocio, se va a sopesar con las razones geopolíticas, y allí entonces evidentemente uno llega a pensar que las razones económicas van a ser tan pesadas que no van a permitir y no van a
a apalancar, si se quiere llamar de esta manera, la decisión geopolítica de permanecer en Venezuela tal como se está. Por lo tanto, el escenario que uno podría ver en el corto plazo es, bueno, que le interesa a Putin la salida de Maduro, que tiene que ver una opción en donde sus negocios y sobre todo el tema de la deuda tengan vías de poder ser cobrable, y por lo tanto puede ser que alguien que vemos hoy en día como favorable al usurpador se convierta por las circunstancias en un aliado para buscar una solución, y eso es lo que deberíamos de tener como estrategia. Gracias, Juan Fernández. Es el análisis del economista Juan Fernández sobre la situación de Rusia frente a la narcodictadura, y así estamos iniciando el recuento de las últimas 24 horas, cómo será recordado en la historia y se estudiará en la historia estas últimas 24 horas. Estamos iniciando 24 horas por Bravo 24. Recuerden que es YouTube Bravo 24, voz de la democracia y de la libertad. Todo esto gracias a la gente que nos ayuda a hacer el programa, como es el caso de Ángela Sago. Les recuerdo su nuevo trabajo que se llama En nombre de los pobres, los multiplicamos, es decir, cómo la sociedad civil se organizó, empezó a luchar, empezó a reunirse, empezó a unirse, ¿no? Y lograron entonces, en medio de las protestas, la salida del dictador anterior, Chávez Frías, que llegó 3 días después. No es culpa de la sociedad civil, ni mucho menos. En nombre de los pobres los multiplicamos, ustedes lo consiguen en Amazon. Luego tienen el trabajo de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, y el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. Además agradecemos a la gente de Aptitud Dance World. Este es Bravo 24 por YouTube Bravo 24. 24 horas, voz de la libertad y de la democracia. Les saluda Napoleón Bravo. Mi Twitter es @NapoleónBravo, mi Instagram @NapoleónBravo. Y les recuerdo que hay una página que les va a entusiasmar, gustar y además ver otras cosas y pensar en otras cosas diferentes que la grave crisis que estamos viviendo, que estamos padeciendo los venezolanos dentro y fuera del país, que es la www.lomejordenuestravida.com, www.lomejordenuestravida.com. Y seguimos entonces con el resumen del día. Antes de seguir con el análisis, aquí está Efraín Cruz desde Caracas. Efraín. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, aunque sigamos bloqueados en Twitter por contarles a todos lo que ocurre en Venezuela. Este miércoles, como siempre, te hablo desde los estudios de Radio Sintonía, donde estamos transmitiendo también mi programa Fuera del Lugar, que los invito también a escucharlo todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, hora de Miami, hora de Caracas, donde le contamos todo lo que ocurre en Venezuela. Hoy, por cierto, tenemos una noche de aquelarres, todas las predicciones, así que al terminar contigo, pueden seguir con nosotros a través de Radio Sintonía. Ahora sí, para comenzar a contarte todo lo que está pasando, lo primero es Bachelet. ¿Qué escenario se consigue Michelle Bachelet a su llegada a Venezuela? Es importante decir que había un rumor que ella había mandado a alguien que tenía una avanzada trabajando en el país, lo cual es cierto, y sus nombres son Carlos de la Torre y Sara Nuevo. Estas personas son quienes se adelantaron al hacer las negociaciones respectivas para poder ir soltando presos políticos, y que esa era la única manera de lograr que Michelle Bachelet viniera a Venezuela, y que además se pueda abrir una oficina de alto comisionado de derechos humanos como existe en otros países y no hay en Venezuela. Ahora, bueno, hay que ver, evidentemente se mantiene una agenda oculta, no sabemos exactamente cuándo y a qué hora va a ser las cosas Michelle Bachelet en Venezuela, pero sí sabemos que se va a reunir con Nicolás Maduro, que es quien la invitó desde el año pasado. También va a reunirse con el presidente encargado, Juan Guaidó, y varias ONG. Además también va a hablar con médicos de distintos hospitales. Esto también para conocer un poco de primera mano cuál es la situación que se está viviendo con la salud en Venezuela. Otro punto muy importante y que está ocurriendo lamentablemente en el país es que detuvieron un comerciante en el estado Guárico de nombre Daniel Denis. Daniel Denis está detenido por negarse a pagar en petros los impuestos que colocó el alcalde de esa jurisdicción. Se encuentra, bueno, lamentablemente está detenido
porque le llegaron a cobrar los impuestos de la alcaldía por el local que tiene. Se negó a hacerlo en Petro, vuelvo y repito que esa es la moneda, esta criptomoneda en que se le está haciendo el cobro. Evidentemente él le explicaba que no la tenía y que no sabía cómo era el uso del Petro. Bueno, y lo llevaron detenido por, en teoría, no querer pagar. Y antes de terminar, también es otro punto importante, Asdrúbal Oliveros, economista, explicó que el 40% de las transacciones en Venezuela se están realizando con dólares. Muy distinto al escenario que existía en el 2012, donde solamente era el 5%. Ahora se está manejando la divisa como moneda dura, moneda fuerte en el país, ya que el bolívar, por supuesto, desapareció. Todavía estamos esperando ver estos nuevos billetes del cono monetario, no los hemos visto. El día que pueda tenerlos yo, con todo gusto se los mostraré, por supuesto, aquí a través de 24 horas y de mis redes sociales. Punto importante, señores, de las cosas, bueno, vamos a seguir aquí pendientes de lo que ocurra con Michelle Bachelet en esta visita que va a tener desde hoy hasta el 21 en el país. Y por supuesto ustedes lo van a saber a través de 24 horas en el canal Bravo 24 y en mis redes sociales @babuito en Instagram. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Seguirá en contacto. Vamos a ver qué nos dice, para completar la información, el Nacional y la Patilla, perseguidos por el régimen. Michelle Bachelet, dice el Nacional, principal titular, llegó a Venezuela. La jefe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dará declaraciones a la prensa el viernes 21 de junio. Segundo titular destacado. La IA espera que Bachelet nombre comisión que investigue violación de los derechos humanos. Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, destacó la necesidad de que la visita del alta comisionada de las Naciones Unidas implica que se preste atención a las violaciones de los derechos humanos en el país. Tercer titular destacado por el Nacional: 15 personas que no estudiaron están a punto de recibir un título en la Universidad Bolivariana. Pretenden graduarse como técnicos superiores en construcción civil con solo haber participado en 10 clases en la aldea universitaria Castor Guevara en Maturín. Lirices Martínez, coordinadora de la misión Sucre en Monagas, aseguró que investigarán la situación y corregirán cualquier irregularidad. Son los tres titulares más destacados a esta hora por el periódico El Nacional. En cuanto a la Patilla, buque de guerra más moderno de Rusia navega el Caribe mientras crece la tensión con los Estados Unidos. Segundo titular, la alta comisionada de la ONU en Derechos Humanos, Bachelet, ya se encuentra en Venezuela. Y el tercer titular, venezolanos presentan 1 de cada 5 nuevas solicitudes de asilo según las Naciones Unidas. Son los titulares más destacados a esta hora, tanto por el Nacional como por el diario, como por la Patilla. Vamos ahora a los titulares de la prensa internacional. Aquí tienen ustedes Wall Street Journal. Destaca lo siguiente: oposición venezolana amenazada por acusaciones de malversación de fondos. Guaidó aseguró que se trata de una campaña de desprestigio y le solicitó a los fiscales colombianos de abrir una investigación. Ese es el principal titular, repito, a esta hora del Wall Street Journal. Vámonos ahora al New York Times. Para el New York Times, el principal titular es el siguiente: la Agencia de Protección Ambiental finaliza su plan para reemplazar las reglas climáticas de la era de Obama. La nueva medida, conocida como la regla de la energía limpia asequible, requiere menos de la mitad en reducción de carbono de lo que los expertos dicen que es necesario para evitar un calentamiento global catastrófico y probablemente enfrentará desafíos legales. Si se confirma en la Corte, podría atarle las manos a los futuros presidentes para tomar medidas más estrictas sobre el calentamiento global. Ese es el titular más destacado por el New York Times. Vámonos ahora al titular más destacado por USA Today. Dice así: el nominado del presidente Donald Trump para ser embajador en las Naciones Unidas rompió públicamente con la Casa Blanca sobre el cambio climático, calificándolo de un verdadero riesgo para el planeta y prometiendo tomar el problema en serio si se confirma su posición diplomática. Estos tres titulares es gracias a la gente de Aptitud Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops
en Coral Spring. Bueno, la prensa latina del sur de Florida no recibió al presidente Donald Trump de muy buenas maneras en su lanzamiento de la candidatura el día de ayer en la ciudad de Orlando. Con decirle que, por ejemplo, el diario más importante latino, o sea, en nuestro idioma, que es el Nuevo Herald, dijo, entre otras cosas, algunos titulares: las mentiras de Trump sobre los inmigrantes. Más del 50% de los hispanos de Florida dice que no votará por Trump en el 2020. De hecho, los demócratas ganaron en Florida, en la parte de Florida que está con los republicanos, especialmente la gente del campo. Y otro titular: Trump derrotado por 6 demócratas en intención de voto en la vital Florida. Sin embargo, una multitud fue a verlo y aplaudirlo. Eso fue ayer. Vamos a ver sobre este lanzamiento qué nos dice, que estaba allá justamente para reportarnos, Damaso Jiménez. Adelante, Damaso. Bien, ¿cómo estás, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Bueno, ayer fue el inicio de la campaña, anoche específicamente, del presidente Donald Trump, justamente aquí en el centro Anway, o el Anway Center del downtown, justamente pues de Orlando. Y allí, bueno, diferentes reacciones se han venido generando, sobre todo de la comunidad hispana. Queremos decir que Trump, bueno, en primer lugar pidió un llenazo, ¿no? Y lo logró. Desde el domingo miles de personas comenzaron a tomar los alrededores del Anway Center de Orlando para asistir a la toma de posesión, unos para apoyarlo y otros para protestar, ¿no? Hubo contundentes críticas a las cadenas nacionales y a las televisoras locales. Trump también arremetió contra la clase política y los medios que lo adversan. Dijo también que se encontraba bajo asalto, ¿no? Desde el primer día que comenzó su gobierno por parte de los medios de comunicación, por la cantidad de noticias falsas que han venido manejando y una cacería ilegal de brujas que ha tratado de hundirlo tanto a él como a todo su entorno. Trump dejó claro que sigue siendo Florida uno de los estados péndulos más importantes para las elecciones presidenciales del 2020, y a pesar que los demócratas han señalado que Orlando fue adverso al triunfo del 2016, miles de asistentes se dieron cita en el Anway Center ubicado en el downtown de Orlando, donde ni siquiera la lluvia pues logró, y los grandes vientos que por cierto en este momento se están generando, logró que se aminorara pues la cantidad de personas que estuvieron allí. Bueno, el discurso de campaña fue de más de 90 minutos del presidente Trump aquí en Orlando y terminó poco después de las 9:30. El martes fue sobre algunos señalan que fue una repetición de todos los temas de diferentes mítines que ha venido generando sobre el tema de la prensa, sobre el tema también de los migrantes y sobre el tema del muro, ¿no? El top 3, podríamos decir, el top 3 de Trump en Orlando tiene que ver en la construcción del muro. Habló también sobre su intolerancia ante los inmigrantes ilegales, a quienes amenazó, por cierto, con deportarlos, y señaló de estar quitándole el trabajo a los estadounidenses. También Trump, y el tercero, por supuesto, tiene que ver con la manera como los medios lo han manejado. Trump manejó en su acto de inicio de campaña el tema emocional, de forma muy radical, sobre todo el tema del odio a sus opositores. Dice que a nuestros opositores demócratas radicales los mueve el odio y la rabia. Quieren destruirlos y quieren destruir nuestro país, tal y como lo conocemos. Fue lo que dijo Trump a los miles de simpatizantes que estuvieron acompañándolo en ese acto, ¿no? Dice que es inaceptable y que eso no lo va a permitir, que eso no va a suceder. También oficializó su eslogan de campaña, que será, por cierto, Keep America Great, y mantengamos a Estados Unidos grande, ¿no? Como su sucesor del anterior, que es hagamos a Estados Unidos grande, ¿no? Otra vez. Este fue el del 2016. Bueno, faltan 16 meses, ¿no? Ya para las elecciones de noviembre del 2020, y la recaudación de fondos de la campaña de Trump comenzó nada más y nada menos que hace 2 años, ¿no? En octubre pasado, Trump ya había superado los 100 millones de dólares recaudados, una cifra que supera los 11 millones y los 2.4 millones de sus predecesores, en este caso Barack Obama y George W. Bush, ¿no? Que recolectaron respectivamente luego de sus 2 primeros años o sus 3 primeros años en el poder. Bueno, aún falta más de un año para que la oposición
demócrata defina cuál es su candidato entre 24, ¿no? Precandidatos a competir, pero Trump ha mencionado, o por lo menos mencionó este martes al que considera el adversario con el que va a estar luchando para la campaña presidencial, y en este caso pues, nombró al vicepresidente Joe Biden favorito según las encuestas para ganar la contienda de los demócratas. Bueno, desde anoche en Orlando ya Trump logró pegar primero y posicionarse como ya, desde una vez, como el único ganador de esta contienda para repetir en las elecciones del 2020. Esto es lo que tenemos hasta este momento, Napoleón, de lo que ocurrió ayer en Orlando en el inicio de campaña de Trump. Gracias, Damaso Jiménez, pero por favor, él va a repetir su aparición en el espacio para hablarnos un poco más de Florida Central, pero ahora hazlo, ¿cómo se llama?, guarecido, porque realmente casi no se te escuchaba por el viento. Inclusive hubo tornados en el día de hoy en Orlando y una gran cantidad de lluvia. Vamos a ver qué dice entonces a esta hora el principal titular de CNN. México ratifica el tratado, reemplazaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA. Por otro lado, tenemos que Chevron podría irse de Venezuela, es otro titular. Y el tercer titular destacado, las Naciones Unidas aseguran que más de 700 millones de desplazados hay en el mundo en este momento. Vámonos ahora para ver qué nos dice NTN 24. NTN 24, que es otro noticiero perseguido por el régimen, informador de noticias, destaca: Estados Unidos solicita información a junta de Citgo nombrada por Guaidó. Guaidó ha sido reconocido como presidente encargado de Venezuela en la OPEP y por decenas de países. En un segundo titular, Carlos Paparoni desafía al régimen venezolano con su reaparición en el Plan País. Tercer titular, motín en cárcel venezolana deja al menos un fallecido. Y cuarto titular, Bachelet llegó este miércoles a una Venezuela devastada por la crisis. Los cuatro titulares más destacados a esta hora por NTN 24 y previamente los tres titulares más destacados por CNN en español. Señores, y a continuación creo que ya tenemos en línea a José Antonio Colina. Tenemos a Colina. Aquí está Colina desde Miami. Adelante, Colina, director de BPS. Napoleón, hoy estuvimos en el acto en la cual el vicepresidente Mike Pence visitó el puerto de Miami. Estuvo acompañado por el secretario de Salud de los Estados Unidos y también estuvo acompañado por el almirante Craig Fowler, que es el jefe del Comando Sur. En dicha visita, el vicepresidente manifestó que el buque se zarpaba en misión hacia países de América Latina, en la cual hay una gran cantidad de venezolanos que han huido de Venezuela producto de la crisis política, económica y social que se está viviendo, y la intención de este buque, con el apoyo de los aliados, era llevar compasión, era llevar medicina, era atender a esa gran cantidad de venezolanos que han salido del país producto del apocalipsis que se está viviendo. En esta reunión en la cual participaron estos altos funcionarios de los Estados Unidos, el vicepresidente manifestó que estarían siempre al lado del pueblo venezolano, que estaban allí para seguir apoyando al pueblo en su lucha por recuperar la libertad y la democracia de Venezuela, pero también manifestó que respetaban la soberanía de Venezuela, que respetaban la autoridad y legitimidad del presidente Juan Guaidó y que siempre iban a estar dispuestos y prestos para apoyar las iniciativas y las estrategias del presidente Juan Guaidó. Entonces, como quiera que sea, entendemos que el compromiso de los Estados Unidos, que nació hace 5 meses, en la cual reconocieron a Juan Guaidó como presidente, se mantiene completamente firme. También entendemos pues que los Estados Unidos siempre estará dispuesto a escuchar las estrategias, los objetivos y los planteamientos que haga la presidencia legítima de Venezuela, y que siempre van a estar atentos para impulsar cualquier iniciativa que esté llevando, en este caso Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente legítimo por más de 50 países. Entonces propicia la ocasión para reiterarle al presidente Juan Guaidó una visita al territorio norteamericano para que pueda establecer algún tipo de reunión más directa con el vicepresidente Mike Pence, con el presidente Donald Trump, y también asistir al seno de la Organización de Estados Americanos, donde eventualmente podía discutirse la aplicación del TIAR en Venezuela. Por cierto, en esta reunión también estaba el embajador Carlos Trujillo, que es el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Entonces, creo que es importante que el presidente Guaidó entienda que los Estados Unidos está dispuesto y presto a escuchar cuál es su estrategia, cuál es su plan para el cese de la usurpación de Nicolás Maduro y devolverle la tranquilidad, la felicidad
y el sosiego al pueblo venezolano que tanto lo necesita en estos momentos, pues que sufre la miseria de vivir en un país en hambre, sin medicinas y sin medicamentos, y sobre todo pareciera que sin esperanza. Eso es todo, Napoleón. Gracias, José Antonio Colina, director de BPES. Gracias, José Antonio. Bueno, y tenemos ahora en línea a Gustavo Díaz, director de Dollar Today, para ver cómo está ese Bolívar arrechamente soberano que está acabando con todo, sobre todo con el país y con los venezolanos. Adelante, Gustavo. Hola, Julián, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este miércoles 19 y abre este jueves 20 de junio en 7.173,39. El dólar implícito en 45. El dólar ticón en 6.218,38. El dólar Bitcoin en 7.320,42. Y el euro en 8.037,14. Gracias, Gustavo. Hasta dentro de 24 horas. Hasta luego. Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Ya saben, para seguir a Gustavo Díaz y a Dollar Today, @Dollar Today. Creo que ya está en línea, ¿sí? Ya tenemos a Daniel Lara Farías. Adelante, el hombre del programa Así Nos Va por RCR. Adelante, Daniel Lara Farías. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas, en especial a los suscriptores de tu canal Bravo 24. Napoleón, hay una lamentable situación en Venezuela, en la Venezuela que nos negamos a ver, en la Venezuela que está detrás de las nubes que la discusión política diaria nos impide ver. Y es el tema de los presos políticos. Pero no solamente de los presos políticos, sino de la situación carcelaria en general. Se supone que ahorita va la señora Michelle Bachelet a Venezuela, se ha anunciado así, y siendo la alta comisionada de las Naciones Unidas para el tema de los derechos humanos, uno debería pensar que se va a presentar a constatar los hechos que están ocurriendo en los retenes de Venezuela. No solamente en las cárceles políticas, sino en muchas cárceles comunes donde hay presos políticos también. Además de los centros de detención ilegales y clandestinos que hay. En medio de esa situación es necesario decir lo siguiente. Hay unos presos, en el tema de los presos políticos, hay unos presos que no tienen dolientes, porque no tienen partido. Y de alguna manera, al no tener partido, no se les ve, no se ve su rostro, no se escucha a sus familiares, a sus abogados, a sus representantes. Y lamentablemente en medio de esta situación lo que tenemos es un cúmulo gigantesco de casos que son más grandes que los casos más conocidos. Y nadie los atiende, nadie los ve, nadie los revisa, porque nadie les pone el foco. Y eso de alguna manera nos lleva a otra realidad, que es la tragedia de la situación carcelaria venezolana, más allá de los presos políticos. Es que tenemos una situación en la que las cárceles venezolanas son depósitos de gente, centros bajo control del crimen organizado, y además de eso, bueno, laboratorio de las peores barbaridades que pueda engendrar la especie humana. Y entrar en detalles es pasar de largo. Entonces, en medio de todo esto, yo no sé si sería bueno que con datos en la mano la señora Michelle Bachelet se siente a hablar con Iris Varela y le exija a Iris Varela ir a los penales más importantes de Venezuela, o que revise lo que es la tumba, lo que es el helicoide, que revise cómo hay presos que pasan años sin una audiencia preliminar, que revise cómo hay presos que pasan años presos sin siquiera ver al juez que los va a procesar, y que terminan pagando en ese limbo jurídico más tiempo del que pasaría si le aplican la máxima pena del delito que le están imputando. Entonces, en medio de esos presos que se han muerto en la cárcel por falta de atención médica, presos que están enfermos y los dejan que se mueran de mengua, presos que, bueno, si no come la gente en la calle, imagínense ustedes los que están dentro de las cárceles. Todas esas cosas que no nos permiten ver la discusión política
Porque lamentablemente hay otros delincuentes de cuello blanco que están libres y robándose el dinero y haciendo toda clase de barbaridades, rojos, azules, amarillos, de todos los colores los hay. Pero hay unos que están en una situación, en el caso de los presos políticos y en el caso hay otros presos que no son los presos políticos, que son los presos pobres. O sea, el preso pobre que no tiene abogado, que no tiene quien lo defienda, que probablemente no tiene ni familia y que ese se convierte en un depositado. En las cárceles los llaman los desechados, porque no tienen a nadie que vea por ellos y son caldo de cultivo para cualquier cosa. Esclavos en la cárcel, esclavos para cualquier cosa, buena o mala. Normalmente mala, porque ¿qué puede haber de bueno en una cárcel? En medio de todo eso hay que preguntarse, ¿le habrán dicho esto a la señora Michelle Bachelet? ¿Va la señora Michelle Bachelet a ver estas cosas? Yo creo que depende de la presión ciudadana. Y yo creo que es necesario hacer esa presión, Napoleón. Eso es todo por hoy. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias. Él es Daniel Lara Farías. Ustedes lo pueden seguir por su Twitter, quise decir, de Lara F. Atención, científicos descubren 2 planetas similares a la Tierra y potencialmente habitables. Lo estoy leyendo en Infobae. Encontrar exoplanetas capaces de albergar vida es uno de los grandes retos de la astronomía. Ahora un equipo internacional de científicos ha descubierto 2 de los candidatos con más opciones para el momento. Ambos son templados, similares a la Tierra y podrían tener agua líquida en la superficie. Un hallazgo liderado por científicos de la Universidad de Göttingen, Alemania. Esto es una noticia de última hora que publica Infobae, excelente servicio informativo. Y tenemos de nuevo el pase para Daniel Lara Farías desde Florida Central. Daniel Lara Farías no, Damaso Jiménez desde Florida Central. Adelante, Damaso. Damaso, adelante. Bien, ¿cómo está Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Les saluda Damaso Jiménez. Mi cuenta en Twitter y en Instagram, @Damaso Jiménez. Vamos a comentar un poco los pormenores de la noticia más impactante de la Florida durante esta semana, como ha sido, por supuesto, el tema del inicio de campaña del presidente Trump, que comenzó de manera enérgica, nadie lo puede negar, cazando pelea en su primer día de campaña electoral para la reelección, con un meeting donde abrió fuego en varios frentes, contra la oposición, contra los medios, contra los migrantes ilegales, contra los adversarios al muro en México, contra las transnacionales de la tecnología y todos aquellos sectores que lo han criticado a lo largo de 3 años en el poder. Bueno, hizo duras críticas a los medios de comunicación, a los que acusó de conspirar con noticias falsas, con cacería de brujas, tanto a su persona como al equipo que lo acompaña, así como ataques a su entorno más íntimo, familiar. Desde el centro Amway de Orlando pintó un cuadro inquietante de cómo será o cómo sería la vida en los Estados Unidos si perdiera en el 2020, acusando a sus críticos de conducta antiestadounidense y diciéndole a la multitud que los demócratas quieren destruir a los trabajadores, a los estadounidenses y a los Estados Unidos tal como lo conocemos. Bueno, hizo énfasis en el carácter socialista del Partido Demócrata. Dice que un voto para cualquier demócrata en el 2020 es un voto para el ascenso del socialismo radical en este país y la destrucción del sueño americano. Los llamó radicales, los llamó desquiciados y los llamó antiamericanos. Bueno, durante su campaña del 2016 el mandatario ya se había enfocado en la seguridad fronteriza y para el 2020 parece que lo va a hacer contra la migración ilegal. Trump aseguró que millones de trabajadores de bajos salarios que llegan de forma ilegal a los Estados Unidos estarían compitiendo con los estadounidenses más vulnerables por empleos, por oportunidades de trabajo. También aseveró que los niños de edad escolar de todo el país están bajo amenaza de los miembros de las pandillas y culpó de ello a las políticas demócratas. El lenguaje usado por Trump, algunos han referido que ha sido muy rudo, muy apocalíptico y deja ver claramente que habrá una campaña similar a la del 2016 cuando tenía pocas probabilidades de ganar. Trump ha adoptado medidas contra Cuba y Venezuela, contra los gobiernos de esos países que han sido bien recibidas por las comunidades de cubanos y venezolanos aquí en los Estados Unidos. Los cubanos que tienen mayor peso electoral entre los hispanos y la de venezolana que va en creciente
ascenso, ¿no? Sobre todo al sur de la Florida. Muchos cubanos y venezolanos esperan una oportunidad. Por ejemplo, los venezolanos esperan que tenga una decisión con respecto al tema de los TPS para miles de sus compatriotas que esperan que se cumpla y mantenga su posición también al ataque contra la dictadura castrocomunista apostada no solamente en Venezuela, sino también en Cuba. Y por el contrario, la comunidad puertorriqueña podría serle muy adversa ante sus políticas con la tragedia, la posición tomada con la tragedia o las políticas tomadas con respecto a la tragedia del huracán María. Bueno, hubo un sondeo en abril de este año, mostró la intención de voto de los latinos en los Estados Unidos, dicen que es alta, el 71% dijo que está casi seguro de que va a votar, ¿no? Y mientras que un 13% aseguró que probablemente no lo haría. La Florida es el segundo hogar del presidente Trump y su familia, pero a la vez es un estado clave para tanto en el 2016 como para el 2020, ¿no? También se le llama pues que es un estado péndulo y un estado importantísimo, por eso pues se dice que eso tuvo que ver en la decisión de iniciar su campaña electoral justamente en la Florida Central. Bueno, seguiremos en contacto mañana, Napoleón y amigos de Bravo 24. Recuerden. Gracias entonces a Dámaso Jiménez. Muchas gracias, Dámaso, ampliando la visita de Donald Trump a la ciudad de Orlando hace 24 horas, hoy exactamente. Atención, en este momento publica el nuevo Herald: paramilitares de Maduro aterrorizan la frontera de Venezuela y Colombia. Bandas paramilitares al servicio del régimen de Nicolás Maduro extorsionan a los miles de venezolanos que a diario se ven obligados a cruzar la frontera para buscar alimentos y medicinas en la vecina Colombia, incrementando la angustia de la ya muy golpeada población. Y a continuación, señores, como siempre, aquí está nuestra bruja Virginia Escobar, la Wicca. Adelante, Virginia. Hola, Napoleón. Para el jueves 20 de junio, las energías recaen sobre Chulé, que es una fiesta pagana, y nos invita a la reflexión, al mundo interior, para enfrentar nuestro yo, de modo que puedas renacer y recuperar tu vitalidad, tu energía. Deberás encontrar tu fuerza interior, porque los sueños y los experimentos se agotan o cambian por deseos de venganza, porque se confirma el inicio de un desequilibrio. El signo mejor aspectado es Aries, que tiene un mal presentimiento, pero eso no significa un fin, sino algo que debes trabajar para superar y tener éxito. Virgo, alguien quiere hacer dinero o recibir reconocimiento a costillas tuyas. No debes permitirlo, nunca más. Acuario, te lamentarás de errores del pasado. Estás cansado de que todo el mundo dependa de ti. Cáncer, después de una pelea o malentendido, las cosas se pondrán peor, así que actúa inmediatamente. Leo, tienes mucho trabajo pendiente. Pide ayuda y ponte al día. Capricornio, estás agotado y tu cuerpo te va a pasar factura. Tendrás que descansar o simplemente vas a caer enfermo. Géminis, ten cuidado con personas uniformadas, porque querrán aprovecharse de ti. Escorpio, alguien te protege desde el cielo, porque a ti no te tocarán, estás protegido. Tauro, tienes muchas dudas con respecto al camino que escogiste, pero no te tortures, tampoco tenías otra opción. Sagitario, después de un gran cambio o pérdida, vienen tiempos mejores, pero poco a poco. Piscis, te llegarán noticias de lejos o del extranjero para pedir ayuda o consejo. Libra, vienen cambios rudos y puede que pierdas poder o dinero. Se trata de un proceso largo y complicado. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar. Hasta mañana. Y hasta mañana, amigos. Dentro de 24 horas volveremos a estar con ustedes para la historia de las próximas 24 horas. Así conocerán nuestros hijos y nietos lo que sucedió en las próximas 24 horas cuando las estudien. Hasta mañana.